¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. ¿Cómo le hace una trabajadora del hogar cuando se retira? ¿Cuál es el fondo de pensiones que le respalda y le entrega a una vejez digna? ¿Cómo le hace un pepenador, un recogedor de basura, cuando se enferma y tiene que pagar medicinas? ¿A qué consultorio, a qué médico, a qué clínica puede ir? ¿Cómo le hace un tianguista, también trabajador informal, cuando necesita crédito para comprar mercancía o eventualmente para pagar una vivienda? ¿Cómo le hace el organillero? ¿Cómo le hace el bolero? ¿Cómo le hacen todos estos personajes, todas estas personas de las ciudades que en su mayoría trabajan en la calle y que se encuentran en enorme situación de vulnerabilidad? Es el tema que hablaremos el día de hoy. Personas en situación informal, cuya vulnerabilidad es máxima y cuya mirada de parte del gobierno es mínima. Informalidad y vulnerabilidad van de la mano y son presa, por cierto, del clientelismo y la manipulación política. Comenzamos. Como decía hace un momento, pues vamos a hablar de un tema que afecta a 6 de cada 10 trabajadores o trabajadoras, trabajo informal. Y tengo aquí conmigo a Tania Espinosa Sánchez, ella dirige Women in Informal Employment, WIGO, que es una organización internacional justamente dedicado a mujeres y en general a personas que viven en la informalidad. Así es. Me da mucho gusto que estés con nosotros. Yo tengo una primera incomodidad con el término. Me temo que trabajo informal es una etiqueta que estigmatiza. Sin duda alguna. Si yo te digo, eres una informal, no te vas a parar ni vas a querer bailar conmigo. Es probable que me avientes un tomate. Es cierto, sí. Y sin embargo, seguimos usando esa etiqueta. ¿Qué es exactamente un trabajador informal? ¿O cómo lo defines tú? Porque hay muchas discusiones al respecto y para poderle entrar al centro de la conversación, te pido que desde WIGO nos digas, Tania, ¿qué quiere decir trabajo informal? Bueno, primero decirte que tienes toda la razón. Los trabajadores y las trabajadoras con quienes trabajamos, ellos mismos dicen que no son informales, son muy formales porque todos los días se paran a trabajar, ¿no? O sea, hacen su trabajo con mucha formalidad. La forma en que WIGO le llama es trabajo en empleo informal, porque en efecto no es que el trabajo sea informal, ¿no? Hay todo un tema dentro del empleo, dentro de la cantidad de gente ocupada, hay una parte que está ocupada en el empleo informal. El concepto que WIGO sigue es el de la Organización Internacional del Trabajo, que precisamente dice que el empleo informal es el que no cuenta con seguridad social. Eso nos mete en otra discusión, digamos, que es que dentro del trabajo informal tenemos a personas que incluso pueden trabajar en empresas formales, pero como no tienen seguridad social, pues son trabajadores informales, aunque trabajen dentro de una empresa Ahora formal. está de moda usar el outsourcing, ¿no? Entonces de repente resulta que un gran almacén comercial contrata a todos sus vendedores o vendedoras con una empresa de outsourcing justamente para eludir la ley. Entonces esta es una empresa formal que entrega empleos informales. Sí, sin duda. Okay. Empleos que no tienen las condiciones decentes de trabajo, ¿no? Qué bueno que lo mencionas porque precisamente por eso es que te puse ese ejemplo, ¿no? En efecto, la informalidad es bastante amplia. Los trabajadores en empleo informal con los que nosotros trabajamos son las personas que se dedican sobre todo, por ejemplo, a los micronegocios, pero no exclusivamente. O sea, trabajamos con el sector popular de la economía, por llamarle de alguna manera. Sí. ¿No? Es decir, para ver, trabajan con los que tienen puestos de comida en las esquinas. Trabajan con ayateros, por ejemplo, con organilleros, con trabajadoras del hogar, con los músicos norteños de Garibaldi, con los mariachis, con los músicos trovadores.
el objetivo de Wigo es trabajar con los trabajadores más pobres, Ya. y los trabajadores más pobres se encuentran dentro de la informalidad, ¿no? Ok. Ya acotado el universo, ahora déjame preguntarte sobre esta plataforma que ustedes lanzaron de propuestas y de demandas en la Ciudad de México. Entonces, acoto más, no estamos hablando del trabajo informal en México, sino del trabajo informal en la capital y de este trabajo informal que es el de los más pobres, digamos, el de los más afectados o, como lo dijiste, las más vulnerables por la informalidad. ¿Cómo surgió esta plataforma? ¿Qué es? ¿De dónde deriva? ¿Cómo está argumentada? Bueno, como te contaba, Wigo trabaja con varios grupos de trabajadores en empleo informal, o sea, con diversos grupos ocupacionales. Y precisamente en el contexto de las elecciones de la Ciudad de México, hicimos un proceso participativo en donde estos grupos se reunieron para discutir cuáles eran sus principales necesidades, sus propuestas y demandas para el siguiente gobierno de la ¿Quiénes Ciudad de México. fueron a esas reuniones? Los que te mencioné. Organilleros, mariachis, restauración, o sea, puestos en las calles, boleros, organilleros, ¿quiénes más? Ayateros, Ajá. vendedores de revistas atrasadas, Ajá. trabajadoras del hogar, los comerciantes. ¿Quién nos falta? Los recicladores informales, que son, en el caso de la Ciudad de México, nosotros trabajamos con los trabajadores voluntarios del Servicio Público de Limpia. Ok. También estuvieron ahí. Y creo que ya mencionamos todos. Entonces se reúnen y dicen, nosotros también contamos, queremos hacer un planteamiento. Y se lo hicieron a los candidatos y candidatas ahora en las elecciones. Sí. Y de ahí surge este documento. Así es. Entiendo que ahora concretamente este documento se lo van a entregar a quien ganó, a Claudia Sheinbaum, ¿no? Sin duda alguna. A ver, déjame revisar algunos de los planteamientos para ayudarle al auditorio a darse cuenta de la dimensión. Digo, este es un país muy injusto en el tema de salud, porque pues tener seguro social o no pasa mayormente por tener trabajo. O sea, si yo tengo trabajo, si soy formal, entonces el IMSS o el ISSSTE me atiende, o el ISFAM, en fin. Si no, puedo acudir al Seguro Popular, pero pues la verdad es que la atención es muy distinta. Yo te pregunto, ¿estas personas a las que tú haces referencia no tienen Seguro Popular? ¿O por qué la principal demanda, digamos, con eso abre el documento, es justamente atención médica y medicamentos? ¿El Seguro Popular no les da a ellos apoyo? Bueno, la principal demanda es protección social, en realidad. Entonces, ahí es importante decir que la protección social abarca muchos más rubros que únicamente la atención médica, Ajá. ¿no? O sea, sin duda alguna, la atención médica pues es importantísima, ¿no? Pero dice acceso a protección social, propuesta 1, atención médica y medicamentos. Por eso abrí por ahí. Bueno, A ver, ¿por qué atención médica y medicamentos? ¿Y que el Seguro Popular no atiende a los organilleros, no le da servicio? no todas las personas con las que trabajamos cuentan con atención del Seguro Popular. ¿Por qué? En realidad, si me preguntas por qué, no lo sé, no les he preguntado a cada uno por qué no cuentan con ese servicio, pero por ejemplo, en el caso de todos, en la Ciudad de México existe un reglamento de trabajadores no asalariados, en el cual engloba a una buena parte de los trabajadores que te mencioné que participaron. Ese reglamento dice, que está vigente, por cierto, dice que hay un hospital destinado para la atención de estos trabajadores. Que es el Gregorio Salas. Así es. En algún momento el gobierno decidió que ya no se iba a atender a los trabajadores ahí, aunque el reglamento lo establezca. El Gregorio Salas atendía a estas personas a las que estamos mencionando. Por reglamento, Ok. ¿no? Y hoy ya no. Hoy ya no, desde hace algunos Pero a lo años. mejor tiene que ver con que hay un sistema de Seguro Popular que atiende a cualquier mexicano y que la Ciudad de México tiene un sistema también gratuito de atención donde indistintamente de dónde estás afiliado, te dan servicio. ¿No habrá sido por eso? Porque ahora te puedes atender en cualquiera de estas clínicas. Mira, ignoro por qué la autoridad tomó esa decisión. Ok. Fue algo que no les fue notificado a los compañeros. Pero lo que es un hecho es que ese reglamento está vigente, ¿no? O sea, no fue modificado y entonces ya no dice que en el Gregorio Salas. Sigue diciendo que en el Gregorio Salas se deben de atender. Y ese es un derecho con el que ya no cuentan. O sea, fue una decisión en todo caso regresiva por parte de la autoridad. Los mismos compañeros... Pero te pregunto, es que a lo mejor se pueden atender ya en cualquiera, no nada más en Gregorio Salas. Pues
yo no creo que sea así de sencillo porque en este taller que hicimos, precisamente lo que dicen es que muchas veces tienen que gastar para poderse atender, ¿no? O que, por ejemplo, lo típico que se dice el seguro popular, que van y se atienden al seguro popular y les sirve para tener una receta, pero no medicamentos porque no hay, ¿no? Ok. Entonces, al final terminan descubiertos en esta parte. No es una parte que con la infraestructura actual se encuentre cubierta. ¿Qué en concreto está pidiendo estos grupos al gobierno nuevo de la Ciudad de México Mira, en pues, materia de medicamentos y de médicos? pues atención de calidad, atención médica de calidad y medicamentos gratuitos, ¿no? Que no signifique, o sea, estamos hablando de personas que ganan poco en general y que el desembolsar en un doctor y en una medicina significa una carga importante para sus ingresos. Ahora, en esta misma lógica, seguimos avanzando, hablan de que no hay acceso a la vivienda, porque claro, no hay acceso al Infonavit, no hay acceso al crédito. Así es. ¿Ahí cuál es la petición? Pues precisamente que existan créditos blandos para que este grupo de personas que se encuentran vulnerables dentro de la economía en general puedan acceder a ellos, ¿no? O sea, que sean flexibles, que se adecuen a sus necesidades, ¿no? Por un lado, y a sus posibilidades. Por otro. Ahora, parte del problema es que no son sujetos de crédito. O sea, en México no es sujeto de crédito de 7 cada 10 mexicanos, ¿no? Entonces yo te sigo bien en que hay una gran injusticia ahí. ¿Cómo resolver? O sea, ¿cómo tener garantías? ¿O estás pensando que el gobierno mismo sería la garantía? ¿O cómo hacen el planteamiento? Digo, porque, a ver, te lo voy a decir más duro. Yo creo que todos tenemos el derecho a la felicidad, pero el Estado tiene que ver cómo la propicia, ¿no? Hombre, el derecho a la vivienda es algo que está en la Constitución, pero los cómo son parte esencial del qué. ¿Cómo están planteando para estas personas apoyarles con vivienda? Mira, yo creo que justo en lo que dijiste tocaste dos puntos importantes. Uno es que, o sea, en efecto todos tenemos derecho a ser felices, pero no está en la Constitución y en los tratados internacionales, ¿no? El derecho a la vivienda sí. Entonces, ese es un derecho que debe de garantizar el Estado, ¿no? De acuerdo a sus posibilidades, sin duda, pero debe de garantizar que utiliza el máximo de recursos disponibles para garantizar acceso a la vivienda. Y por otro lado, yo más bien te preguntaría, o sea, ¿qué sucede con los trabajadores que igual tienen muy bajos ingresos, pero que cuentan con un contrato y pon tú que con seguridad social por parte de su empleador o empleadora y entonces tienen acceso a los créditos de la vivienda? O sea, estás hablando de personas que tienen ingresos similares. Entonces, ¿por qué unos sí pueden ser sujetos de crédito y otros no? La respuesta es porque unos trabajan en la formalidad, en esquemas tradicionales, obreros patronales, y los otros no, lo cual es discriminatorio para los segundos. ¿Y cómo resolverlo? ¿Cómo resolverlo? Pues poniéndole atención a eso, ¿no? O sea, el gobierno constantemente está creando nuevas políticas públicas, yo qué sé, o sea, seguridad social para estudiantes, seguridad social para adultos mayores, ¿no? Etcétera. ¿Por qué no voltear a ver a este sector de trabajadores, que son más de la mitad de las personas ocupadas, y atender sus necesidades? El problema es que siempre se les ignora y el gobierno trata de hacer como que no existen o se criminaliza en vez de entender que son personas que aportan al Producto Interno Bruto, que el Estado no ha generado el crecimiento económico necesario para que se inserten en otro tipo de empleos y por lo tanto es el Estado el responsable de garantizarles derechos y trabajo con condiciones decentes mientras se encuentren en la informalidad. Ahora, ¿qué están planteando ahí? ¿La creación de algún instituto de vivienda para trabajadores no asalariados, similar a cómo está el tema de salud que planteabas, sistemas de crédito, sistemas de financiamiento, de garantías, meter al sector financiero, o digamos simplemente está así abierto? No, no estamos, en efecto, no estamos planteando algo en específico porque creemos que se debe de dialogar con el gobierno. Habrán diferentes formas en que los temas se pueden abordar, no estamos casados con una sola forma. Lo que sí creemos es que se pueden crear esquemas, incluso, ¿por qué no pensar en alianzas con instituciones financieras, banca privada, en donde se puedan dar estos créditos con las condiciones necesarias para que personas con las características de un trabajador informal pueda acceder a ellos? Un tema muy delicado, a ver si lo puedo plantear bien, y es que la vulnerabilidad tiende a ser un buen argumento
para el clientelismo político. Es decir, México y en el mundo, los más vulnerables, las más vulnerables, acaban siendo moneda de cambio con los partidos, con el poder. Te voy a poner un ejemplo que es bien conocido. Pocos trabajos más vulnerables que ser pepenador, ¿no? O sea, aquí en todas partes, ¿sí? Pero el caso mexicano es escandaloso, ¿no? En el Distrito Federal, 2 de cada 3 trabajadores dedicados a la basura no están en nómina, no pertenecen ni siquiera al sindicato. O sea, el sindicato, que es una organización muy poderosa, vende las llantas, vende las escobas, te renta los camiones, ¿no? Ser líder del sindicato de basura en México es un lujo. Porque más asignas, ¿no? Oye, a ti te toca Las Lomas, te haces millonario, a ti te mando Iztapalapa, pobre de ti. Luego, el que es sindicalizado tiene que contratar a sus familiares, no los puede meter al sindicato, no están. Pero cada que hay elecciones, son los primeros llamados, todos ellos, a llenar los mítines, a acarrear votos. Y hay de ti si no lo haces, porque si gano, te voy a quitar el liderazgo del sindicato. Digamos, lo tengo bastante bien estudiado, y si me muevo al Estado de México, la cosa se pone bastante peor. Pero esto no es muy distinto a la vulnerabilidad que enfrentan, por ejemplo, los vendedores ambulantes. O sea, los líderes que manejan la distribución del piso común, para decirle a ti te toca aquí, a ti te toca a ti, a ti te toca aquí, y venden el piso, hombre, son líderes multimillonarios que viven, por cierto, en las zonas donde mejor se recoge basura, en las lomas, ¿no? Es decir, esos liderazgos, la verdad, sí han venido siendo un subproducto muy peligroso del clientelismo. ¿Cómo haces para que estas personas, las más vulnerables, no sean víctimas también de la organización que las cobija? Bueno, la OIT publicó un informe en 2002 sobre trabajo decente y empleo informal, y precisamente menciona que por las condiciones vulnerables de trabajo que tienen estas personas, pues se hacen vulnerables pues en determinados contextos políticos, ¿no? O frente a poderes políticos. O sea, eso es una constante. Pasa en México, pasa en el mundo. Es algo innegable, o sea, no podemos decir que no es así, porque así es y todos lo sabemos. Yo te diría que es muy importante que dentro de nuestro imaginario de lo que es el trabajo informal, específicamente el comercio, pero el trabajo informal en general, tenemos que darnos cuenta de que no todos los líderes son iguales, ¿no? O sea, sin duda existen estas figuras que tú estás planteando. Pero todos los vulnerables sí son iguales, son vulnerables. Todos los trabajadores en empleo informal son vulnerables, O sea, ¿no? yo lo que les pregunto es cómo los proteges a ellos de este tipo de liderazgos. Cuando hay otro tipo de liderazgos, hay que celebrarlo. Pero en concreto te pregunto cómo los proteges. Porque si no, a veces este conjunto de negociaciones, en realidad lo que hacen es proteger pues a unos cuantos, ¿no? Que saben muy bien negociar con la desobediencia. Me decía un pepenador, pues mire, basta con que todos los camiones nos pongamos en el Zócalo a la misma hora y a ver qué jefe de gobierno nos aguanta, ¿eh? A ver, el poder de chantaje que tiene una de estas organizaciones es inmenso, y el nivel de vulnerabilidad de los trabajadores de la basura es extraordinario. ¿Cómo haces para que ese trabajador de la basura no sufra ese tipo de liderazgo? Mira, no, es que, perdón por ser redundante, pero precisamente una de las formas en que pueden encontrarse fuera de ese peligro, digamos, es organizándose, ¿no? O sea, no, sé que le estoy caminando en círculos, pero si ellos se organizan, o sea, pensemos en cualquier organización que tiene este liderazgo nocivo, por decirlo de cierta manera. La forma en que ellos podrían quedar protegidos de ese liderazgo nocivo es organizándose ellos mismos. Es algo cuasi imposible, ¿no? Precisamente en el tema de la basura. O sea, si los pepenadores de una planta de selección y tratamiento se organizan en contra del líder de la planta de selección y tratamiento, o sea, matan, ¿eh? y ya no Eso pueden se paga volver a con la muerte, ¿eh? trabajar, ¿no? O sea, perderían su trabajo automáticamente. Entonces es muy complicado, es un tema complicado.
La razón por la que yo menciono que no todos los liderazgos son iguales es porque creo que es importante ver que además de que existen estos esquemas donde en efecto los trabajadores quedan a expensas de los propios líderes, que solo los líderes son los beneficiados, también hay otras organizaciones en donde no se cuenta con esos liderazgos y de igual forma son vulnerables los trabajadores, no frente al líder, pero frente a una serie de cosas que suceden todo el tiempo, de las cuales no nos damos cuenta si no somos trabajadores informales, ¿no? Ahora, déjame ir un paso más allá. Esos líderes, los corruptos, no los otros, normalmente lo que tienen es un padrino político. ¿Cómo haces para que el gobernante no se permita ser beneficiario de ese arreglo nocivo? Híjole, fíjate, la verdad es que no sé, o sea, pero creo que en el tema de los recicladores es como uno de los grandes casos, ¿no? O sea, tenemos a Cuauhtémoc Gutiérrez, ¿no? Como uno de los líderes de pepenadores, justo, y que es un producto del poder político de este país. O sea, y otra vez, él también camina en círculos, ¿no? O sea, por un lado es líder de los pepenadores y por otro lado se alimenta del poder político y eso lo hace todavía más poderoso como líder de los pepenadores y después ese poder extra que tiene le sirve para tener más poder político dentro del PRI y es un cuento de nunca acabar. O sea, vulnerabilidad económica, vulnerabilidad social, vulnerabilidad política. O sea, son víctimas estos trabajadores en la informalidad de esos tres demonios, digamos, de esos tres dragones. Déjame irme a corte y justamente vamos a invitar a un par de líderes, tú dirías distintos, Sí, que han venido construyendo pues esta plataforma justamente a favor de trabajadores y trabajadoras en informalidad. Vamos a corte y regresamos, Tania. Ya me oyeron hablar con Tania Espinosa justamente de el trabajo informal, el más vulnerable, el trabajo informal más vulnerable en la Ciudad de México y la verdad es que es una fotografía de lo que ocurre en la mayoría de las ciudades del país. Y bueno, para este segundo segmento le hemos pedido a dos liderazgos sociales vinculados justamente a la organización de quienes viven el estigma de la informalidad, para que nos aporten sus referencias y sus comentarios. Por cierto, participaron en la elaboración de la plataforma de demandas que se le hacen al gobierno. Le doy la bienvenida, primero que nada, a José Arturo Granados, para que, como esta edición aquí en Espiral, se presente él mismo. Con mucho gusto, buenas tardes. Mi nombre es José Arturo Granados Frías, soy secretario general de la Unión de Comerciantes y Tianguistas No Asalariados en la Ciudad de México y presidente del Consejo Coordinador del Comercio Social en la Ciudad de México también. Agradezco muchísimo. A ver, quiere decir que usted representa a cuántas tianguistas más o menos. El padrón de mi organización en lo particular son arriba de 1,200 gentes y dentro del consejo más de 30 organizaciones 30. de tianguis y vía O pública. sea, 1.200 puestos o 1.200 tianguistas. Oferentes. Luego los tianguistas se mueven, ¿verdad? Dependiendo del día se van a un lugar y a otro. Sí. Entonces, no se les mide por puestos, sino por trabajador. Sí, hay 3 circuitos dentro de la organización, Ruta 1, Ruta 2 y Ruta 3, en diferentes colonias de las diferentes alcaldías de la Ciudad de México. Muy bien. ¿Cuántos años lleva ahí en la organización? Como comerciante, 40 años. ¿Y como líder? Voy a cumplir 16 años. 16 años al frente. Pues le doy la bienvenida. Ahora Muchas nos gracias. cuenta más la circunstancia en la que se encuentran los tianguistas en México. Y tenemos, de nuevo, me toca presentar a Tania Espinosa. Ahora te toca a ti decir quién eres, Tania. Bueno, yo soy coordinadora para la Ciudad de México de WIGO, que son las siglas en inglés de Mujeres en el Empleo Informal, Globalizando y Organizando. Pero nos explicabas un momento que también hay hombres. Sí, o sea, no trabajamos solamente con mujeres, así es el nombre de la organización, pero trabajamos con empleo informal o con trabajadores en empleo informal en general, hombres y mujeres. Muy bien. ¿Cómo entraste en contacto, por ejemplo, con don José? Porque WIGO había hecho un trabajo en la Ciudad de México como en 2013, más o menos 2011-2013, a través de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Económicas. Entonces, en esta segunda etapa de WIGO, digamos, porque eso fue solamente un concurso, digamos, de proyecto que ganó la UNAM
y que por lo tanto ellos implementaron ese proyecto de Wigo en la Ciudad de México. Y a partir de 2017, o sea, el año pasado, la Ciudad de México se convirtió en una ciudad focal de Wigo, lo cual quiere decir que se traen todos los trabajos para enfocarlos en la ciudad. Y la UNAM nos hizo el enorme favor de ponernos en contacto con las organizaciones con las que había trabajado antes. Ahora le doy la bienvenida a Víctor Miguel Pérez. Víctor, le toca hacerse usted presente y decirnos quién es. Gracias por la invitación. Mi nombre es Víctor Miguel Pérez Serrano. Soy secretario general de la Unión de Hacedores de Calzado en el Distrito Federal. ¿Es una organización con cuántos trabajadores? Un promedio de más de 5,000 agremiados que abarcamos las 16 delegaciones en la Ciudad de México. Pero usted desmiente el refrán aquel de que en la casa del herrero asadón de palo, los zapatos mejor boleados de este lugar son los suyos. Ahí está la muestra. Zapatero a tus zapatos. Muy bien. ¿Cuántos años lleva al frente de la organización? 18 años. 18 años, sí es un rato. Bueno, a ver, déjame comenzar donde nos quedamos hace un rato. Los más vulnerables suelen ser carne de cañón de las trapacerías y de la corrupción. Es decir, son a los que se les lleva a votar y entonces se les manipula, se les compra el voto. Esto desde que la democracia existe, lo cual hace que hay una relación que puede ser muy poco sana entre los más vulnerables y el gobierno. El gobierno los usa, o los electos, ¿no? Los cargos electos, los usa para ganar elecciones. Una vez que gana elecciones, los vota y ya solamente habla con los líderes. ¿Cómo romper este círculo vicioso? ¿No? Tú citabas a Cuauhtémoc Gutiérrez, que es uno de los ejemplos más claros, pero son muchos. Y se los pregunto directamente a los líderes de estas organizaciones. Pues uno de los puntos de la plataforma precisamente radica en este sentido. Nosotros estamos como consejo y como aliados de Wigo y de las demás organizaciones, estamos tratando de revertir esas inercias negativas, que son un círculo vicioso, como ya bien lo plantearon, para que dejemos de ser víctimas de esos chantajes políticos y económicos, en el cual el más sacrificado es el oferente. Tianguista en su caso. La base social, no el líder. No, al líder le va bien. No el que representa. Yo diría, yo no me autonombro líder, yo soy un representante social que busca que haya justicia social para la base que representa. Habemos diferentes perfiles de liderazgos, existen los buenos, los malos y los feos. Eso es obvio y es claro, y eso no lo podemos negar. ¿Cómo los distinguiría? ¿Cuál es un buen líder, cuál es un feo y cuál es un malo? Un buen líder se distingue por no lucrar con la necesidad que tiene su agremiado por trabajar. Primer punto, no lucrar con esa necesidad que tienen ellos, que es un punto fundamental, esencial para distinguir un buen liderazgo, un mal liderazgo y un liderazgo feo. Ese para mí es el punto fundamental. No lucrar con la necesidad que tiene la gente para trabajar. Al contrario, buscar mediante la gestión, mediante la representación, los beneficios que se les pueda otorgar. Y asimismo, ser claros y transparentes en el ejercicio al interior de la organización como asociación civil. ¿Qué tan importante, Víctor, es la democracia en estas organizaciones? Es decir, que pues de tanto en tanto se refrende el liderazgo por medio del voto, que puedan surgir liderazgos más jóvenes, que se pueda renovar. Bueno, nosotros, lo acaba de decir la democracia, nosotros no obligamos a ningún compañero a que vote por tal o cual partido. Son libres. Nosotros, vamos a decir en este término, somos apartidistas. ¿No han estado con ningún partido? Estamos, no, desde... O sea, no son perredistas en su mayoría, no son morenistas. Pues sí, pero como lo dijo, cada quien escoge su partido. Nosotros como... ¿Pero son perredistas muchos? Como representantes, no. Como representantes, pues ahí está la muestra, que pues Morena fue el que se llevó la mayoría de estas organizaciones. Pues
vamos a decirlo de esa manera, ¿no? No, a ver, una cada- migración de todas estas organizaciones de las que estamos Ajá. hablando, que eran del PRD y se fueron a Morena en esta Así elección. es. Entonces nosotros era lo que más nos convenga, era a lo donde íbamos a ir. Con nosotros somos así claros, nunca se acercaron con nosotros, nosotros trabajamos, nos cansamos desde 1997 de ser la borregueada, como vulgarmente o comúnmente se decía. Para cuando yo llego a la dirigencia, no me gustaba andar acarreando a la gente, ni mucho menos, como lo mencioné hace rato, del liderazgo, sacar alguna ventaja de ello para nosotros o para nuestro bolsillo. Jamás pasó eso, ni ha pasado ni pasará, mientras estemos nosotros al frente. Ahora, déjenme les pregunto sobre la plataforma, ¿no? ¿Decidieron ustedes trabajar este documento para presentárselo a todos los candidatos? No son los mismos desafíos los que enfrenta un organillero que los que enfrenta un pepenador, o un tianguista, o un aseador de calzado. ¿Cómo decidieron, por qué decidieron ir juntos en esta plataforma y cómo se dio el diálogo entre ustedes? Bueno, el diálogo se dio a través de la invitación y la convocatoria de Wigo, que previamente había trabajado con los diferentes sectores de manera particular y después nos reunió a todos. Es cierto, tenemos distintas necesidades, tenemos distintas formas de operar y por lo tanto tenemos distintas propuestas, pero tenemos una en común o dos o tres en común. Primero, que la mayoría trabajamos en el espacio público, en la vía pública, a excepción de las trabajadoras del hogar. Primer punto. Este es el primer tema. Ese es el primer punto, que es la coincidencia. Otro de los puntos que nos une es que todos tuvimos ese ataque o esa insensibilidad por parte de las autoridades para atender de manera apropiada, eficaz y correcta, mediante una normatividad, las necesidades que reclaman nuestras La organizaciones autoridad para no poder les operar. mira más que como proveedoras de votos, como nada más. O ya ni como eso. Yo creo que ya se está marcando una diferencia. Obviamente hay organizaciones que son más vulnerables a ese tipo de prácticas porque no están preparadas, porque no se saben defender o porque no les interesa verdaderamente atender las necesidades de su gente y se van por el camino más fácil, ¿no? ¿Qué tan vulnerable realmente es un tianguista? Mira, un tianguista es vulnerable desde que va a la central de abastos. Esa es una gran mafia, ¿verdad? Digo, los asaltos están a la orden del día, se ha agudizado más en los últimos tiempos. Somos víctimas de los chantajes del hogar del comerciante a la central o a donde se vaya a surtir. Nos paran patrullas, etcétera. Tú sabes. Los extorsionan toda la ruta. De ida y de vuelta. Hay que decirlo con claridad. Afuera de la central de abastos, si ustedes hacen un monitoreo, hay policías en los esquineros parando camionetas y revisando papeles. Y hay que arreglarse con la autoridad para que te dejen pasar. Desafortunadamente, lo tradicional, el comerciante, como ya compró su mercancía y tiene la necesidad de ir a trabajar, pues ahí está la dádiva, ¿no? Y digo, y ahí, por ejemplo, ustedes como líderes pueden entrar en la defensa de su agremiado. Lo hemos hecho. ¿Y hablan qué? ¿Con la policía? Sí, ¿Hablan con...? Tuvimos mesas de trabajo en la Secretaría de Seguridad Pública en su tiempo con Irán Almeida, donde denunciamos estos hechos. De alguna manera fueron atendidos porque también hay que establecerlo. Disminuyó esa situación, pero no se ha limpiado porque desafortunadamente es una situación muy arraigada dentro del contexto, yo diría ya casi cultural, de los habitantes de la Ciudad de México. Ahora, un tianguista que lleva rato, una familia que lleva rato en el tianguis, si se administra bien puede librarla. O sea, puede comprarse una casa, puede tener servicio médico, incluso ahorro para la vejez.
digamos, veo algunos temas aquí en la plataforma que intuiría, pero quiero que usted me lo diga. En el caso del tianguista, quizá frente a otros oficios, tienen mejor resuelto. Dentro del esquema de la base de los tianguis existen también niveles. Hay comerciantes muy exitosos que les va muy bien. Hay comerciantes O sea, que consiguieron un puesto en una buen tianguis, en una buena colonia. una buena ubicación, trabajan muy bien, venden bien y les va bien. Porque tampoco vamos a venir a decir que nos estamos muriendo de hambre. No es así. Sí, no son los más vulnerables. No todos. Pero también en esa escala existen comerciantes regulares de menor ingreso y existen los de sobrevivencia, o sea, los que van a vender 30, 40, 50 pesos para en la tarde poder comprar algo. Esos son los vulnerables, pero aún así... Y ustedes los representan también a ellos. A todos. Pero aún así, el más exitoso, ante una enfermedad crónico-degenerativa que implique tener que ser atendido en una cirugía mayor, todos los ahorros que pudiera haber tenido se acaban. Me interesaría mucho, Víctor, que también nos contara cuáles son las principales demandas que enfrenta un aseador del calzado. Me voy a corte y regresamos con usted. No se vaya, Claro que sí. seguimos hablando de trabajadores informales en la Ciudad de México, los más vulnerables. Estamos de vuelta en Espiral, hablando de trabajo informal. La verdad es que los oficios en la Ciudad de México son muchos y de pronto aproximarse a cada uno, entender sus desafíos, sus problemas, sus dilemas económicos, políticos, es de lo más interesante. Ya hablábamos del tianguista como personaje, ¿no?, de nuestra economía, de nuestra ciudad, y ahora yo quería hablar del aseador, ilustrador de calzado, que pues es un personaje fundamental de la vida de calle, ¿no? Es decir, están en todas partes, son oído, ¿no? Escuchan a la población, quizás solo como el taxista puede hacerlo. En fin. Y yo le preguntaba a Víctor que usted nos hablara de cuáles son sus principales vulnerabilidades, por qué los consideraría en este grupo que Tania calificaba como informales de alta vulnerabilidad. Pues más que nada el acoso del gobierno, en este caso las delegaciones de vía pública, que con licencia o sin licencia no nos permiten trabajar en la vía pública. Tenemos una competencia, vamos a decir en estos términos, con algunos comerciantes, o el comercio informal. Nuestras licencias que no nos las expiden en forma y tiempo. O sea, una licencia, nada más para entenderla, para una señora de calzado implica que puede tener su cajón o que puede tener su puesto. Su silla. Y el cajón también, porque hoy ya con las La nuevas... licencia es para cajón y para silla. Así es. Somos fijos, semifijos y ambulantes. Así lo marca el reglamento de trabajadores no asalariados en el Distrito Federal. Alguien que no tiene licencia no puede trabajar. No, lo llevan con el juez cívico y tiene que pagar una multa. Ya, pero usted dice, no importa, un poco nos decía don José, es que también el policía También acosa. toma, los acosa, los extorsiona. Así es. Y si no nos extorsiona, pues nos presenta también con el juez cívico. O sea, si ustedes no pagan su multa por vía económica y rápida. Se tiene uno que quedar ahí 24 horas, 36 horas. Ahora, ¿es un empleo con futuro? Es decir, la gente se sigue boleando los zapatos, pues, deja dinero. Afortunadamente sí. Hace rato lo mencionaba al entrar del corte. Los oficios, las tradiciones se están acabando en nuestro México. Tianguista no, pero yo me pregunto si bolero sí. En nuestro México. Pues no tanto, pero sí ha bajado ahora ya hace años con las nuevas, los tenis, otros tipos de zapatos. Oye, pero ahora las mujeres también están usando, acudir al bolero. ¿No les mejoró ahí el número de clientes? Por ahí va. Pero sin en cambio, mucha gente, mucho oficinista, sí se sigue solicitando el servicio del aseo de calzado. Y como dice, ahora incluso ha crecido la demanda
con damas, con mujeres, incluso nos permitió por parte de Wibo estar en la Ibero y ahí nos presentaron precisamente un mueble exclusivo para damas. ¿Por qué? Porque hay damas que en ocasiones pues, se apenan para subirse a hacer el aseo de Así calzado. como hay silla de montar para hombres y para mujeres exacto, también. tendría que haber una silla especial para mujeres, ya que cuando sube una mujer y luego lleva en ocasiones falda, pues se le da un trapo, que los que nosotros usamos, o ellas mismas con su saco, el suéter, pues ya se cubren las piernas y pues ya el compañero empieza Bueno, no es lo hacer mismo la bolear que un zapato abierto. En fin, no claro. sigo con esa. Pero a ver, me llama la atención. Ya no quedarían así de brillosos. José Aburto decía, le pregunté cuál es el principal problema y me cita el acoso de la autoridad. Le pregunto a usted cuál es el principal problema y me cita el acoso de la autoridad. Por cierto, no está aquí. En la plataforma no hay una demanda al futuro gobierno de que dejen de extorsionarlos. ¿Me pueden...? A ver, Tania, Bueno. perdón que te lo diga así abiertamente, pero yo pensé que me iban a hablar de ir por medicamentos y de tener seguro social, de tener... En fin, pero en efecto regresamos al primer punto. El gobierno es el principal victimario de los más vulnerables. Fíjate que sí viene, pero contextualizado de manera distinta, porque hay dos puntos de la plataforma, uno que se refiere al respeto a los lugares de trabajo y el otro que se refiere a la simplificación de la obtención de licencias, de los trámites, O sea, es un eufemismo para decir no nos extorsionen. que están vinculados con esa extorsión, porque don Víctor nos podría contar de un caso reciente, por ejemplo, de boleros en la Glorieta de los Insurgentes, unos con licencia y otros sin licencia, la mayoría con licencia, que como iban a remodelar la Glorieta, los quitaron a todos, aunque tuvieran su licencia de trabajo y no los dejan reinstalarse. Entonces, es la autoridad, llegaron granaderos, a mí me tocó acompañarlos justo a la Comisión de Derechos Humanos del DF a poner su queja, llegaron granaderos a quitar a los boleros, que llevaban 30, 40 años trabajando en ese lugar, como si fueran delincuentes, ¿no? Entonces, justo, pues no lo escribimos como que se termine La extorsión, por pues. parte de la autoridad, pero sí que se respeten los lugares de trabajo. Me interesaría saber, en el caso de los tianguistas y en el caso de ustedes, ¿son víctimas del crimen organizado también? O sea, ¿llega a ocurrir que el crimen organizado quiera cuota, derecho de piso, que eso pase en algunas delegaciones, o eso no está presente todavía en la Ciudad de México? Es algo que es una situación muy delicada. Ha habido amenazas. O sea, la respuesta es sí. Ha habido amenazas en algunas organizaciones. ¿En qué delegaciones hay presencia del crimen organizado que lo estén pidiendo trabajar? ¿Iztapalapa? Pues mira, yo te tengo que decir con mucha franqueza, en lo particular a mí no me ha ocurrido ese tipo de situación. Usted, líder, sabe mucho de su gente. Lo que pasa es que yo te lo quiero decir con mucha claridad, tenemos que manejar esto con mucho tiento, o sea, y con eso te estoy dando una respuesta. Ya la entendimos todo. ¿Sí? Entonces, pues... Es que esa es la mayor de las vulnerabilidades, ¿no? Cuando tienes al crimen organizado, también aprovechando la situación de los que menos tienen. Desafortunadamente somos víctimas de muchas cosas, entre ellas la amenaza de esta situación, así de claro. Por eso en la plataforma estamos solicitando que se den las condiciones, porque hay algo muy importante que en la introducción que hiciste con Tania, yo estaba escuchando atentamente y me doy cuenta de toda la situación del estigma que se maneja. Se descalifica de entrada a una persona y se le discrimina por ser informal, por ser bolero, por ser tianguista, por ser un vendedor en vía pública, por ser una trabajadora del hogar. De entrada ya hay una discriminación y un estigma general. Y en lo particular, nosotros, como comerciantes, específicamente hablando de tianguistas y de comercio en vía pública, pues somos acosados por muchos peligros. Y por eso precisamente le pedimos, y ojalá el nuevo gobierno cumpla con el compromiso que tanto enarboló, de decir que va a atender a los sectores más vulnerables. Y si va a ser así, no me cabe la menor duda que nos tienen que atender, que nos tienen que escuchar. Y desde aquí yo aprovecho para decirle a la doctora Sheinbaum que nos dé una mesa de trabajo para que los diferentes sectores de los trabajadores informales
podamos hacer una mesa y después cada sector hacer una mesa específica para que nos vaya escuchando de Voy a entrada. regresar contigo, Tania, justo en este lugar. A ver, Wigo debe tener ya un repertorio de experiencias exitosas en distintas ciudades, en distintos países, para, me choca la palabra porque no está en el diccionario, pero es muy clara, es para empoderar a quienes tienen trabajos más vulnerables. ¿Qué propuestas trae esta plataforma que quisieras que el próximo gobierno escuchen? ¿O qué has escuchado tú de las distintas organizaciones y de los distintos trabajadores que te parezca deban convertirse en una política pública del próximo gobierno? Bueno, sin duda alguna, el tema de protección social para todos. Si tú me preguntas, yo iría por un tema de seguridad social universal, por ejemplo, ¿no? Independientemente del trabajo. Independientemente del trabajo. Para que todos los trabajadores en empleo informal pudieran acceder a esto. Sin embargo, hay lugares como en Perú, por ejemplo, donde hay una seguridad social para trabajadores en empleo informal y de acuerdo a sus ingresos es lo que pagan para, o lo que aportan para poder tener esa seguridad social. Por eso decía que hay muchos esquemas distintos, ¿no? Cuando dices seguridad social, nada más para entender bien, te refieres a retiro y salud, ¿verdad? Me Pensiones refiero y salud. A pensión, a salud y bueno, todo lo que... o sea, en realidad la protección social incluye más cosas, ¿no? O sea, está el tema de la salud, está el tema del ahorro para el retiro, está el tema de la pensión, está el tema de acceso a la vivienda, ¿no? En el caso de las mujeres, el acceso a las guarderías, por ejemplo, que es súper importante y las compañeras no tienen acceso. Bueno, yo creo que ya con ese conjunto de cosas significaría un cambio bastante bueno en pro de los trabajadores en empleo informal, ¿no? Esa me parece por eso fundamental. Pero después tenemos el tema de acceso al crédito, ¿no? Acceso a crédito, no solamente acceso a crédito para la vivienda, sino acceso a crédito en general, a lo cual muchas veces, como tú dijiste, no son sujetos de crédito y pues eso les perjudica, los deja en desventaja económica. El tema de las licencias de trabajo también me parece un tema fundamental, porque no es que no pidan permiso para trabajar, sino que la burocracia del gobierno obstaculiza que ellos puedan obtener sus licencias y por lo tanto fomenta el hostigamiento por parte de las autoridades, ¿no? El respeto a sus lugares de trabajo, que no digan cómo vamos a remodelar la zona se quitan, como construimos un centro comercial, entonces el tianguis ya no puede estar, como se construyó un gimnasio en la esquina y ahora queremos gentrificar la zona, ya no pueden estar los hayateros aquí, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, diría que esos son puntos fundamentales y algo que debe de estar en el centro de toda la política pública y que viene en la plataforma es poner fin a la discriminación, ¿no? Hay un trabajo enorme por hacer en esta sociedad que en parte le corresponde al gobierno, que es terminar con el estigma hacia las personas que tienen menos recursos, muchos de ellos trabajadores en empleo informal. Como bien dijeron los compañeros, ¿no? Los discriminan por ser boleros, los discriminan por ser tianguistas, en general el comercio en vía pública tiene muchísimo estigma, muchísimo carga negativa. Ahora, nos quedan ya muy pocos minutos, pero quien nos esté viendo de un lado podrá compartir con empatía las denuncias que ustedes están trayendo aquí. Pero del otro lado, también es cierto que algunos de estos oficios, no generalizaría, se han apropiado del espacio público. Déjenme plantearlo así. El famosísimo ballet de los coches, ¿no? Pone sus tambos, bloquea la calle y de pronto uno sale a su casa y ya no tiene dónde estacionarse, dónde recibir al pariente que iba a estacionar. Ya se apropiaron de la... Con los tianguistas llega a pasar también la sensación de que se van apropiando de la calle y de pronto ya no hay manera en que ese se vuelva un espacio público, es un espacio de los tianguistas. Yo diría, bueno, hay que conversar y encontrar arreglos favorables para ambas partes, pero parecía que esos arreglos nunca son posibles, que no hay manera de empatizar el vecino con el que se ve víctima de esta circunstancia. Con esto cierro, es decir, ¿cómo dialogar ya no con el poder, sino con la sociedad para encontrar espacios más amigables de construcción de acuerdos? Yo creo que en todos tianguis específicamente hay gente que obviamente no nos quiere y la gran mayoría sí, porque si no, no fuéramos exitosos. Hay una normatividad que es vigente, que se tiene que respetar, que establece que no se deben
de tapar cocheras, no se deben de estacionar en doble fila, no se deben de hacer amarres, se tienen que respetar horarios y tiene que haber uniformidad en la instalación del tianguis. Muchas organizaciones lo cumplimos y lo hacemos y tenemos menos problemas con los vecinos. Habrá otras que no lo hagan y que trabajen en la anarquía total y que propician que la gente reclame y se inconforme y con justa razón. Yo no te voy a presumir ni quiero decir que los tianguis que yo represento sean ejemplo, pero sí tratamos de cumplir. Y de tener una relación con... Exactamente. Don Víctor, lo veo con algo que decir importante. Bueno, que él nos ayude en la sociedad para no dejar perder este bonito oficio, que pues, es una tradición en nuestra Ciudad de México y en todo nuestro país. Y no nada más en México, sino también en partes del mundo. Y creo que es la apariencia que da una persona en su forma de ser, desde sus zapatos hasta el pelo. O sea, defendamos a peluqueros y boleros. Los boleros, así es. Oye, pues es un buen recorrido el que nos hicieron. A veces con estos programas yo tengo la sensación que me provoca cuando voy caminando por la calle, veo un departamento y me pregunto, ¿y cómo vivirá la persona en ese departamento? Bueno, hoy tuvimos una posibilidad de saber cómo es la vida de un tianguista, de un comerciante, cómo es la de un bolero y de otros oficios. Entender sus dilemas y construir mayor empatía. Les agradezco muchísimo que nos hayan traído esta plataforma. Les deseo mucha suerte y tengan Espiral como ventana para seguir hablando de sus temas. Tania, muchísimas gracias. Gracias Don a Víctor, ti. muchas gracias. Gracias. José, muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos próxima semana aquí en Espiral, Canal 11, todos los miércoles. Esta es su casa y gracias por haberme permitido entrar a la suya.